Dolor o esperanza. 7 secretos impactantes que la Virgen reveló al gringo y transformaron todo. Lucas, a sus 28 años, se encontraba atrapado entre los surcos de maíz marchitos en su pequeño pueblo de México. La voz temblorosa de su madre resonaba en su cabeza. «Los campos, Lucas, están perdiendo la vida». Aquel legado familiar de generaciones dedicadas a la agricultura se convertía en un yugo pesado. Cada día, la angustia se instalaba más profundo en su pecho, recordándole que la dignidad de su gente pendía de un hilo. Las cosechas escasas amenazaban no solo la comida de la mesa, sino también el futuro de todos. Mientras hojeaba libros en busca de respuestas dentro de su humilde habitación, la desesperación lo consumía. En las páginas amarillentas encontró teorías y estrategias, pero enfrentarse a la cruda realidad era otra historia. ¿Cuántas veces había oído que el conocimiento podría cambiar su destino? Pero con una economía que se desmoronaba, ese conocimiento parece un lujo inalcanzable. A su alrededor, su familia se hundía en el trabajo duro, pero Lucas anhelaba un cambio que sentía que nunca llegaría. La llegada del Dr. Miller, un investigador estadounidense, fue como un rayo en medio de aquel océano de oscuridad. A pesar de su escepticismo, algo en su mirada despertó en él una chispa de curiosidad. Pasearon entre los campos, mientras Lucas sentía los ojos del gringo fijos en él, analizándolo. ¿Qué pasaría si lo que él sabía pudiera generar una oportunidad real? La familia de Lucas, siempre con recelo hacia los forasteros, comenzaba a preguntarse si recorrer ese camino fuera un acto de valentía o de locura. Esa noche, mientras el cielo estrellado lo envolvía, una luz celestial deslumbrante lo sumergió en visiones. La Virgen de Guadalupe le susurró al oído. 7 secretos, intentos de esperanza, revelaciones que podían cambiar su existencia. Sin embargo, con cada palabra, una dosis de duda se instalaba en su corazón. ¿Sería un acto de arrogancia pensar que él, un simple ingeniero agrónomo, podría alzar la voz y compartir tales secretos? El peso de las expectativas familiares lo abrumaba, un recordatorio doloroso de que el esfuerzo podría no ser suficiente. La culpa lo atormentaba. Recordaba a su abuela, quien siempre había dicho que el verdadero valor proviene del amor compartido. Y ahora se sentía dividido. ¿Debería abrir su corazón a su familia o mantener esas revelaciones como un tesoro oculto? La presión de la comunidad y su familia lo rodeaba, una tormenta interna que amenazaba con arrastrarlo bajo las olas de la incertidumbre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Finalmente, llegó el momento decisivo. Una reunión familiar había sido convocada. Todos estaban expectantes y el aire pesado lo oprimía. Lucas respiró hondo. Su voz era un susurro temblante mientras se preparaba para compartir lo que había aprendido. Pero justo en el instante en que estaba a punto de revelar los secretos, un golpe violento en la puerta resonó como un trueno. Un amigo de la infancia entró, la mirada pálida llenando el espacio con una noticia alarmante que podía destruirlo todo. Lucas sintió que el tiempo se detuvo. La esperanza que había cultivado en su interior ahora pendía de un hilo aún más delgado. ¿Tendría el valor para enfrentar la tormenta que se avecinaba? ¿O sería este el fin de sus sueños? El aliento de Lucas se detuvo al ver la preocupación en el rostro de su amigo, Andrés. «Es la tierra», dijo con voz entrecortada. «Los cultivos han sido arrasados, los vecinos están desesperados, muchos están hablando de abandonar el pueblo». La noticia se expandió en su mente como una sombra monstruosa. Era un golpe directo a su propio ser, a la conexión que tenía con sus raíces. Mientras Lucas intentaba procesar lo que decía Andrés, una sensación de parálisis le invadió. La reunión familiar era crucial.
Tenía que compartir lo que había descubierto, lo que la Virgen le había revelado. Sin embargo, ahora la presión que lo había estado asfixiando parecía multiplicarse. Su voz, que antes había temido alzar, se volvió aún más silenciosa ante la noticia de la inminente pérdida de todo lo que conocía. Decidió que necesitaba actuar. La primera reacción natural al caos es tomar decisiones impulsivas. Aún con el tumulto en su interior, Lucas se puso en movimiento. «Andrés, vamos a hablar con los demás», le dijo. Necesitaba escuchar las voces de su comunidad, entender el nivel de su desesperación. Su mente comenzó a trabajar, formulando planes incluso mientras su corazón se lesionaba por la tristeza colectiva. Llegaron a la plaza del pueblo, donde grupos de vecinos se congregaban en pequeños círculos. El clima era denso con murmullos y gestos de frustración. Lucas, con su corazón palpitante, sintió que la vida de su gente pendía de un hilo, igual que sus propios sueños. Se acercó a su familia, que lo miraba con una mezcla de preocupación y necesidad. No podía permitir que el miedo lo paralizara más. En ese instante, la resolución comenzaba a germinar dentro de él. Alzó la voz, un poco más firme que antes. «Podemos encontrar una manera. He conocido algunos secretos que pueden ayudarnos a salvar nuestros campos». Al pronunciar esas palabras, la incredulidad se asomó en los rostros de quienes lo rodeaban. A pesar de sus miedos internos, Lucas continuó. No estoy hablando de soluciones rápidas, sino de cambios que podemos implementar aquí, juntos. Si trabajamos como un equipo, podemos revivir nuestra tierra. Aunque había una mezcla de escepticismo y esperanza, las palabras de Lucas resonaron en algunos corazones. La idea de un cambio, aunque duro de imaginar, comenzó a dejar una ligera luz en el panorama sombrío. Fue un dilema personal poderoso. Debía mantener el conocimiento de los secretos de la Virgen en secreto o arriesgarse a compartirlo y a ser juzgado. Pero ya no podía optar por lo seguro. El tiempo de actuar era ahora. Los días subsiguientes se llenaron de discusiones y planificación. Lucas se encontró invirtiendo largas horas en la biblioteca, estudiando prácticas sostenibles y nuevas metodologías agrícolas. La urgencia de su entorno lo impulsó a explorar su vocación, a conectar verdaderamente con su formación como ingeniero agrónomo. Se daba cuenta, poco a poco, de que su conocimiento no era solo un recurso, era un poder que se entrelazaba con su identidad y su propósito. A pesar de la lluvia de negativa que a veces lo rodeaba, Lucas se sentía vinculado a su destino. Sin embargo, esa persistencia se convertía en un peso. Los secretos que había recibido comenzaban a pesarlo también. ¿Debería revelarlos en medio del caos o guardarlos como un último recurso? La decisión lo atormentaba en la soledad de la noche, sucumbiendo a un torbellino de pensamientos. La esperanza era un fuego pequeño que luchaba por arder en su interior. La duda se presentaba siempre, pero también una nueva certeza. El cambio estaba prácticamente en el aire. Sin embargo, algo oscuro acechaba en las sombras, pues las fuerzas externas que deseaban mantener a su pueblo en la letanía estaban presentes. «Es más que solo campos», recordó Lucas mientras miraba los restos de maíz marchito al amanecer. Era la lucha por una forma de vida. El desafío era inevitable, y dentro de su mente visualizaba la confrontación que se llevaría a cabo, no solo con la adversidad externa, sino también con el miedo interno que lo llenaba de incertidumbre. El momento de la verdad había llegado, pensó. Pero antes de que pudiera sumergirse en sus inquietudes, un texto anónimo apareció en su teléfono. «Te noto, Lucas. No te enfrentes al futuro sin prepararte. Conozco tus secretos también». Las palabras, amenazantes y misteriosas, temblaron en su pecho, sembrando un nuevo tipo de duda. ¿Qué consecuencias traerían sus decisiones? La pantalla de su teléfono seguía emitiendo un brillo inquietante, como un faro que iluminaba la niebla de sus pensamientos. Lucas se encontraba en una encrucijada, donde cada decisión podría ser el principio de su redención o su condena.
La revelación de que alguien conocía sus secretos lo mantenía despierto por las noches, cuestionando la validez de su elección. Despertar a la realidad de las condiciones que enfrentaba su pueblo era un proceso doloroso. La angustia que había sentido durante tanto tiempo se había convertido en un motor que lo impulsaba hacia la acción. Sin embargo, cada paso que daba se tornaba más pesado bajo el peso de la incertidumbre sobre si sus esfuerzos lograrían un cambio real. Había comenzado a trabajar junto a su familia en la creación de un plan, pero también sabía que necesitaba más que solo buenas intenciones. La biblioteca se convirtió en su refugio y a la vez en su campo de batalla. Allí, rodeado de libros y recursos, Lucas se sumergía en prácticas de cultivo ecológicas, aprendía sobre la rotación de cultivos y los beneficios de los abonos naturales. Con cada nueva lectura, una chispa de conocimiento encendía su confianza. Sentía que había un universo de posibilidades abiertas ante él. La ciencia, la experiencia y la tradición se entrelazaban en su mente, iluminando el camino que debía seguir. Sin embargo, la filosofía de la Virgen pesaba en su alma. Cada secreto se convertía en un dilema moral, en una presión que añadía capas de complejidad a su ya abrumado ser. En el fondo, Lucas sabía que estos conocimientos eran poderosos, pero compartirlos significaba arriesgarse a ser rechazado y a perder la credibilidad que había tratado de construir en el pueblo. Una mañana, mientras revisaba documentaciones sobre una variedad de maíz resistente a climas extremos, un sonido lo sacó de sus pensamientos: el canto de un ave que, antes de aquella tormenta, había sido un símbolo de su hogar. Fue en ese momento que sus miedos comenzaron a transformarse en determinación. Si no lucho por esto, ¿qué sentido tiene lo que soy?, pensó. Las primeras decisiones que tomó se convirtieron en pasos tentativos hacia la construcción de una nueva realidad para su comunidad. Aquella tarde, mientras se encontraba preparando una pequeña presentación para la reunión familiar, un golpeteo en la puerta interrumpió su enfoque. Era Andrés, acompañado por otros hombres del pueblo. «Escuchamos que estás investigando», dijo su amigo, con un brillo de esperanza en su rostro. Al instante, la presión que Lucas había sentido se desvaneció, pero fue rápidamente reemplazada por una nueva ansiedad. ¿Estaba listo para liderar? Era el momento de mostrar lo que había aprendido, de convocar a la acción. A medida que compartía los nuevos métodos que había descubierto, Lucas notó las miradas de escepticismo entre los presentes. Sin embargo, lo que le sorprendió fue el fuego que comenzó a arder en algunos corazones. Poco a poco, mientras hablaba, las dudas que había cargado comenzaron a esfumarse entre ellos. Se sentía como un puente entre su conocimiento y la necesidad de su gente. Fue un instante revelador. Había descubierto su capacidad para inspirar, aunque fuera solo una semilla en el vasto terreno de sus luchas. A medida que el tiempo pasaba, más y más vecinos se unieron al esfuerzo, comenzando así a implementar algunas de las soluciones propuestas por Lucas. La comunidad empezaba a percibir un atisbo de esperanza, y eso avivaba su deseo de contribuir aún más. Pero pronto se dio cuenta de que esta luz crecía mientras que las sombras del miedo y la amenaza seguían acechando. Las advertencias del mensaje en su teléfono continuaban resonando en su mente. «Te noto, Lucas». Con cada nuevo paso, Lucas se enfrentaba a un peligro que desconocía por completo. ¿Quién lo estaba observando? La inquietud se convirtió en un nuevo peso que precisaba de atención. Con la mente llena de ideas y la carga de sus secretos, su camino ahora se bifurcaba. Todo lo que había aprendido, todo lo que había luchado por construir, podría estar amenazado. Al mirar hacia el futuro, no pudo evitar sentir que aquel primer paso había sido apenas el principio de algo mucho más grande. Pero al instante, su determinación fue interrumpida por una nueva alerta en su teléfono. La notificación decía: «Tu tiempo se acaba, Lucas. Las decisiones que tomes hoy definirán tu mañana». La tensión en su pecho se hizo palpable una vez más.
¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba o se dejaría consumir por las fuerzas ocultas que ya lo acechaban? El desafío era más grande de lo que había imaginado, y Lucas comprendió que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Lucas se encontraba al borde de un abismo, y cada sonido que le rodeaba parecía un eco de sus pensamientos. Se sentó en su mesa, notando cómo el papel que sostenía entre sus manos se arrugaba por la presión. Las palabras de esa notificación seguían resonando en su mente: «Tu tiempo se acaba». En ese instante comprendió que el momento demandaba una decisión. Había estado resistiendo el impulso de perseguir la verdad detrás de las sombras que lo acechaban, pero había llegado a un punto en el que la acción se hacía indispensable. La palpitante sensación de urgencia se convirtió en su aliada. Si deseaba un cambio, debía aceptar la realidad de que unos pocos secretos podían hacer temblar la estructura de su vida y sus anhelos. Lucas se levantó, consciente de que necesitaba un plan. Con la mirada firme, buscó su computadora portátil. El espacio que era sagrado, donde antes solo albergaba conocimiento, se transformó en un cuartel general. Empezó a anotar sus objetivos, sus miedos y sus estrategias. Reflexionaba sobre cada uno de los aspectos de su vida, su familia, su comunidad y, por encima de todo, su deseo de mejorar la calidad de vida de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esto era más que una simple tarea, era una transformación personal. A medida que desarrollaba sus ideas, comenzó a descubrir partes de sí mismo que habían estado dormidas. El temor había mantenido a raya su ambición, pero ahora se encendía un interés por un liderazgo auténtico. Se preguntó si, al abordar sus dilemas, podría cultivar no solo su entorno físico, sino también su interior. ¿Era posible que al enfrentarse a sus secretos pudiera abrazar su verdadera esencia? La noche se cernía, y Lucas sintió que cada momento era un paso hacia una dirección desconocida. Sus manos danzaban sobre el teclado mientras organizaba sus pensamientos. Se comprometió a investigar más sobre los problemas que marcaban a su pueblo, diseccionando cada preocupación como un médico haría con una dolencia. Identificó las plagas que asolaban los cultivos, los riesgos del cambio climático y cómo la falta de educación mantenía a su gente en la ignorancia. Reconoció que su papel no solo era el de un cultivador, sino también el de un educador. Pero la inquietud de ser descubierto lo seguía acechando. Las risas de los hombres del pueblo aún resonaban en su mente, junto con ese primer vistazo de admiración que lo había llenado de una prometedora esperanza. ¿Permanecerían al lado de sus ideas si se sentían amenazados por las fuerzas que lo observaban? Lucas sabía que debía crear un plan para proteger su comunidad, a la vez que cuestionarse su capacidad de liderazgo. Las horas avanzaron rápidamente, entre la redacción de notas y el desarrollo de ideas. Se sentía más ligero al confrontar su miedo y visualizar un futuro en el que sus palabras tuvieran el poder de unir a las personas, en lugar de atemorizarlas. Cada concepto que salía de su mente era un ladrillo más en la construcción de un camino hacia la verdad y la esperanza. Finalmente, una vez que sus pensamientos se plasmaban en un documento, Lucas se detuvo y respiró hondo. Era el momento de llevar esos planes a la acción. Con la mente despejada y un nuevo sentido de propósito, decidió que hablaría con Andrés. Sería inteligente compartir sus descubrimientos, no solo con un amigo, sino con un aliado clave en su misión. La profunda amistad que compartían podría ser la base sobre la cual construir una red de apoyo, un baluarte frente a la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, al levantarse para salir, sus ojos se posaron una vez más en su teléfono. Una nueva notificación iluminó la pantalla. Era un mensaje simple pero lleno de significado. «Estoy cerca, Lucas. Sabrás qué hacer». La frase lo heló. ¿Quién era realmente este observador? ¿Qué significaría esa cercanía? Mientras la oscuridad se profundizaba alrededor de él, el sudor frío comenzaba a recorrer su frente. Un nuevo terror lo golpeó. Esta batalla no sería solo por su gente, sino por su propia vida. La frase latente descompuso su nueva determinación.
Lucas entendió que el momento de actuar se encontraba inexorablemente entrelazado con el enfrentamiento de sus miedos. Y ahora, enfrentado a la encrucijada más aterradora de su vida, tuvo la sensación de que el destino no se encontraba en sus manos, sino en el aumento de la presión que rodeaba su existencia. ¿Cómo podría defenderse del oscuro legado que amenazaba con desmoronarlo? Sin más recursos que su propio ingenio, la pregunta emergió con fuerza. El desenlace de su historia comenzaba a tomar forma, y la necesidad de una resolución se volvía cada vez más urgente. Lucas sintió que el aire se volvía denso. La pantalla de su teléfono parecía irradiar un brillo siniestro en la oscuridad de la habitación. ¿Estoy realmente preparado para esto?, se preguntó, recordando cómo su valor apenas había comenzado a florecer. Sin embargo, comprendió que postergar la acción solo incrementaba su malestar. Con determinación apagó el teléfono y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, el frío de la noche le hizo recordar que la verdadera batalla no solo se libraba en su mente, sino también en el mundo tangible. Caminó hacia la casa de Andrés, la inminente conversación atrapando su mente. Tenía que transmitirle no solo la información, sino su renovada ambición. Siempre había visto a Andrés como una figura de estabilidad, pero ahora comprendía que era mucho más. Era un aliado que podría ayudarlo a canalizar su inquietud y llevar la lucha a otro nivel. Mientras caminaba, cada paso se sentía como un compás que marcaba el ritmo del nuevo rumbo que había tomado su vida. Reflexionó sobre sus hallazgos recientes. ¿Podría realmente hacer una diferencia? En aquel momento, el verdadero desafío no era solo la revelación que se avecinaba, sino cómo sería capaz de comunicarla. Ante la imagen de su comunidad en su mente, se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de flaquear. Las realidades que había descubierto necesitaban ser compartidas con valentía. Al llegar a la casa de Andrés, un torrente de nerviosismo y determinación lo invadió. Tocó la puerta con más fuerza de la que había planeado, determinando dar todo de sí mismo en esa conversación. ¿Y si se reía de él? Pero el deseo de cambio superaba al miedo. Andrés abrió la puerta con una sonrisa, pero al instante notó la seriedad en el rostro de Lucas. «¿Qué sucede?», preguntó, guiándolo a la sala. Allí, el ambiente se mezclaba con la calidez del hogar, algo que Lucas necesitaba en ese instante. Tomó asiento y se preparó para hablar, pero por un momento el silencio se convirtió en un abismo. Recordó las palabras que había escrito. Todo lo que había planificado brotó de su mente. «Andrés, he estado pensando en lo que podemos hacer por la comunidad», comenzó. Con cada palabra se sintió elevarse, como si por fin se abandonara el peso de la duda. Compartió sus descubrimientos sobre los cultivos y la educación, y la chispa de su iniciativa parecía encender la llama de entusiasmo en Andrés. Pero esa emoción se vio interrumpida por un cuestionamiento que había evitado. ¿Y si todo esto tiene un precio? ¿Qué ocurrirá si nos encontramos en conflicto con aquellos que han dominado todo por tanto tiempo?, dijo Andrés, su expresión transformándose de curiosidad a preocupación. Ese fue el punto que lo detuvo. Lucas templó su mente, comprendiendo que la reflexión era vital en esta nueva etapa. Las palabras de Andrés resonaron en sus pensamientos, obligándolo a hacer una pausa. Si deseaba ser un líder, había que anticipar consecuencias. La revelación lo atravesó. No solo necesitaba ser el educador, sino también el estratega. El temor se arrastró hasta la cima de sus pensamientos, pero ahora sentía una oleada de responsabilidad que le hacía enfrentarse a ese pánico. Concluyó que debería encontrar una manera de reunir a más personas que pensaran como ellos, de compartir el conocimiento que había adquirido para empoderar, pero también de prepararse ante posibles amenazas. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación, un sonido preocupante que delineó la tensión en la sala.
Ambos intercambiaron miradas cómplices, sabiendo que lo que fuera que esperara detrás de esa puerta podría cambiarlo todo. ¿Era posible que el oscuro legado que tanto temía hubiera encontrado la manera de seguirlo? Lucas sintió que la presión se intensificaba y, en ese momento, se dio cuenta de que la transformación no sería solo un viaje hacia adentro, sino también un desafío de resistencia frente a fuerzas que ni siquiera comprendía del todo. La puerta se abrió, revelando una figura conocida, pero con una intención aún incierta. Lucas se preparó para lo inesperado. ¿Estaba a punto de descubrir más secretos que cambiarían su vida para siempre? Lucas contuvo la respiración al ver la figura que se asomaba al umbral. Era María, una amiga de la infancia, resonando en su memoria como un eco de días pasados. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y resolución, algo que despertó en Lucas una sensación de conexión instantánea. Pero, ¿qué hacía ella allí a esa hora? «Hola, Lucas, necesito hablar contigo, es urgente», dijo, interrumpiendo su pensamiento. Lucas asintió, sintiendo que cada palabra de María podría ser una piedra en el camino hacia su transformación. Mientras ella cruzaba el umbral y se sentaba, sintió como si toda la atmósfera del lugar hubiera cambiado. «He estado escuchando cosas», comenzó María, bajando la voz, «sobre algunos cambios en la zona, sobre lo que promueves». La intensidad de sus ojos lo atravesó, y Lucas sintió que la expectación se tornaba en un rayo de esperanza. Sin embargo, su mente luchaba entre el deseo de recibir buenas noticias y el temor de que vinieran acompañadas de dificultades. Andrés se sentó adelante, cada vez más atento a la interacción. «¿De qué hablas?», preguntó, rompiendo el silencio que había comenzado a hacerse pesado. María tomó una profunda respiración. «He visto cómo algunas personas se han movido en la oscuridad para asegurarse de que tu proyecto no progrese. Hay quienes temen el cambio, Lucas. Los cultivos que mencionas, la educación a la que aspiras, no todos están dispuestos a perder el poder que tienen». Su voz era directa, pero también cargada de una inquietante seriedad. Lucas sintió que su estómago se retorcía. La realidad de lo que enfrentaba comenzaba a encajarse en su mente. Las palabras de Andrés resonaban en su cabeza, y ahora, ante María, las proyecciones de sus temores tomaban forma. ¿Qué había comenzado como un deseo de ayudar se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y peligroso? «¿Qué propones?», ofreció finalmente, consciente de que la estrategia sería crucial. María sonrió levemente, como si adviniera que su respuesta no podía ser sencilla. «Conozco a algunos que también piensan como tú. Es posible que podamos unir fuerzas, pero deberás estar atento, no solo al cambio, sino a los que se resisten a él». Esa perspectiva abrió un nuevo horizonte en la mente de Lucas. La idea de reunir a personas con intereses comunes no solo encajaba con su deseo de empoderar, sino también con su necesidad de construir una red de apoyo. Sin embargo, el eco de la advertencia de María se repitió en su mente. Estaba jugando con fuego. «¿Qué sabes de ellos?», preguntó, su mente funcionando desde un lugar de determinación. María se inclinó hacia adelante, como para compartir un secreto crucial. «Hay un grupo que se ha estado reuniendo, y, si te eligen a ti, podrían apoyarte». El silencio en la sala se volvió abrumador. Lucas evaluó la posibilidad de una nueva alianza, sintiendo una mezcla de desconfianza y anticipación. ¿Podría realmente ser el líder que necesitaban? Estaba listo para enfrentar no solo a la duda interna, sino también a las fuerzas externas que amenazaban su visión. La conversación se torcía hacia un conflicto que aún no lograba entender del todo. Lucas tomó aire, comprendiendo que cada decisión que tomaba lo empujaba más hacia un precipicio del que no podría retroceder. Asintió lentamente, un acuerdo vislumbrándose. «Sí, estoy dispuesto a conocerlos, pero necesito asegurarte que, pase lo que pase, no me detendré».
María le ofreció una mirada de aprobación, pero la sombra de incertidumbre aún oscurecía el camino. Mientras la tensión crecía, un nuevo golpe en la puerta resonó, cortando el hilo del diálogo. Lucas miró a Andrés y luego a María, sintiendo que lo que fuese que estaba esperando al otro lado sería crucial en esta travesía. La decisión estaba tomada, pero el desafío apenas comenzaba. ¿Podía realmente convertirse en el líder que la situación demandaba? Lucas sintió un hormigueo en la piel, consciente de que todavía tenía secretos por descubrir y batallas que librar. Su camino ante él brillaba lleno de posibilidades, pero las sombras del pasado eran persistentes y amenazadoras. La figura detrás de la puerta podría ser la clave para desentrañar todo un nuevo conflicto, que lo llevaría más allá de lo que había imaginado. La presión creció una vez más, y Lucas se preparó para enfrentar lo desconocido, sabiendo que el dolor de la verdad siempre traía consigo la semilla de la esperanza. La puerta se abrió lentamente, y Lucas sintió que el aire se volvió espeso. En el umbral apareció Miguel, un viejo conocido de la comunidad, un hombre cuyas conexiones eran fundamentales para cualquier iniciativa de cambio. Su mirada estaba impregnada de determinación y un halo de misterio. Lucas, necesito que escuches esto, dijo Miguel con un tono grave. He estado investigando más sobre el grupo con el que podrías unirte, y hay detalles que debes conocer. El corazón de Lucas latía desenfrenado. La posibilidad de avanzar en su proyecto lo llenaba de emoción, pero la seriedad en la voz de Miguel lo hizo vacilar. Se sentó de nuevo, esta vez con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Qué has descubierto?, preguntó, tomando una decisión consciente de escuchar antes de actuar. Miguel se acomodó en la silla, sus dedos entrelazados. Este grupo tiene un poder considerable, pero no es solo el poder lo que me preocupa. Hay un trasfondo de rivalidades y traiciones. Cualquiera que se alinee con ellos podría encontrarse en una red de conflictos que no tiene salida. Las palabras resonaban en la mente de Lucas, cada una llevando un peso que lo desafiaba a mirar dentro de sí mismo. La ambición de ser líder comenzaba a chocar con la realidad de la manipulación que podría involucrar esa posición. ¿Realmente estaba preparado para las consecuencias de tal decisión? ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que debería seguir adelante?, preguntó, buscando la perspectiva de Miguel sobre su propio dilema interno. Miguel lo miró fijamente, un brillo de ansiedad en sus ojos. No puedo decirte qué hacer, pero debes preguntarte si estos métodos valen la pena. El cambio verdadero no nace del miedo ni de las alianzas tumultuosas. Un verdadero líder debe ser capaz de gestionar las relaciones sin caer en el juego de la manipulación. Lucas se sintió abrumado. Un puñado de emociones complejas surcaban su interior, desde el deseo de ser visto como un agente de cambio hasta la preocupación por traicionar los principios que había defendido hasta ahora. La sensación de inseguridad comenzaba a hacer mella en sus convicciones. Lo que necesitas es claridad, hacer un mapa de tus intenciones y definir lo que realmente quieres lograr, sugirió María, aunada en su análisis. Tu autenticidad será tu mayor activo, pero debes estar preparado para defenderla. Tomando nota mental de sus consejos, Lucas consideró que su camino no solo trataba de avanzar frente a la adversidad, sino de definir qué tipo de líder quería ser. La autoexploración se transformó en un ejercicio urgente. Necesitaba descubrir no solo su visión de futuro, sino también la raíz de sus miedos. Voy a tomar una decisión y seré fiel a mis principios, afirmó, sintiendo que esas palabras resolvían un nudo interno que había estado presente desde el inicio de su travesía. Miguel sonrió, reconociendo el cambio en Lucas. Ese es el espíritu que necesitamos, Lucas, pero recuerda, hay quienes miran con recelo y estarán dispuestos a interponerse en tu camino. La cena de la conversación se transformó en un ciclo de ideas y apuestas. A medida que los tres compartían posturas, Lucas empezó a ver el mapa de su futuro.
No solo necesitaba un plan, sino también un sistema de apoyo genuino. Al final de la noche, con la claridad recién adquirida, se sintió empoderado por la incertidumbre. El desafío se convertía en un reto que solo él podía aprobar. Sin embargo, en lo profundo de su mente, la inquietud seguía zumbando. La advertencia de Miguel sobre las rivalidades resonaba, y una pregunta latente emergía. ¿Sería capaz de sostener su integridad frente a las fuerzas que apuntaban a desviarlo? Cuando finalmente se despidieron, Lucas se dio cuenta de que el verdadero desafío no se encontraba solo en la resistencia del exterior, sino también en las luchas internas que debía enfrentar y reconciliar. La ambición, aunque hermosa, podía ser un sendero lleno de espinas. Mientras cerraba la puerta tras ellos, una nueva certeza surgió. Había decidido ser un faro de esperanza, pero primero debía enfrentarse a sus propios fantasmas. ¿Sería capaz de negociar con sus miedos y encontrar su verdadero poder? Con esta cuestión atravesando su mente, se preparó para un nuevo día, consciente de que el camino hacia el liderazgo estaba repleto de sombras, pero también de luz. Las revelaciones de este encuentro marcarían su próxima decisión, y Lucas sabía que estaba a punto de tocar un secreto profundo que podría cambiarlo todo. ¿Estaba listo para descubrir la verdad que se ocultaba entre las sombras? La respuesta se haría evidente, pero solo si se atrevía a abrir la puerta de lo desconocido. Lucas se despertó con la mente agitada, los ecos de la conversación de la noche anterior resonando en su interior. Mientras el sol filtraba la luz dorada por la ventana, comprendió que había una dualidad dentro de él, el deseo de avanzar y la necesidad de respetar su esencia. Decidió que ese día comenzaría su verdadera introspección, un viaje hacia la comprensión de sus propias motivaciones. Comenzó escribiendo en un cuaderno viejo, cada palabra un intento de desenmarañar sus pensamientos. ¿Quién soy realmente como líder?, se preguntó. La angustia era palpable. Se dio cuenta de que su identidad estaba en juego. Sabía que la autenticidad era crucial, pero, al mismo tiempo, sus ambiciones amenazaban con desbordar lo que había cultivado hasta entonces. Mientras trazaba líneas en su cuaderno, su mente se desvió hacia la noción de lo que significaba ser un verdadero líder. ¿Era alguien que solo tomaba decisiones difíciles? ¿O debía también ser un integrador, alguien a quien los demás pudieran confiar sus propias inseguridades? La angustia por no obtener una respuesta definitiva lo empujó a salir a caminar, buscando inspiración en el mundo exterior. Al salir, el bullicio de la ciudad lo rodeó, pero en ese caos encontró un tipo de claridad. Observó a las personas, cada una con sus propios sueños y desafíos, y se dio cuenta de que la conexión humana era lo que definía el liderazgo. No se trataba solo de poder o influencia, era la capacidad de escuchar y entender. En una pequeña plaza, un artista callejero pintaba un mural vibrante. Lucas se detuvo, fascinado por la forma en que el artista capturaba la esencia de la vida. Cada brochazo representaba historia, emociones, un intento de expresar su verdad al mundo. En ese momento, se dio cuenta de que su propio liderazgo debía ser una obra de arte, un reflejo de su autenticidad, sí, pero también un vehículo para ayudar a otros a descubrir su propia voz. Ese entendimiento lo llevó a decidir que debía establecer un encuentro con algunos integrantes del círculo que lo rodeaba, personas en quienes había confiado a lo largo de su trayectoria. Lucas mandó un mensaje a aquellos que consideraba parte de su potencial red de apoyo, invitándolos a un diálogo abierto donde las ideas pudieran fluir sin miedo. Estaba decidido no solo a liderar, sino a estar presente, a ser vulnerable. La idea de abrir un espacio donde su grupo pudiera compartir temores, aspiraciones y desafíos lo llenó de entusiasmo. Sin embargo, a medida que se acercaba el encuentro, la ansiedad comenzó a apoderarse de él. ¿Qué pasaría si sus compañeros cuestionaban sus decisiones? ¿Y si se reían de sus ideas? El miedo a la vulnerabilidad batía sus alas en su interior, intensificando un conflicto muy cercano a su esencia. La noche llegó, y Lucas se encontró en una sala iluminada tenuemente, rodeado de rostros familiares.
Cada uno de ellos llegó con un propósito, y Lucas supo que ese era su momento de brillar. Cuando los primeros momentos del encuentro comenzaron a fluir, él respiró hondo y comenzó a hablar. Quiero compartirles algo. He estado analizando no solo cómo pueden ayudarnos a cumplir nuestras aspiraciones, sino también el tipo de líderes que queremos ser, dijo Lucas, sintiendo cómo el peso del miedo comenzaba a desvanecerse con cada palabra. En ese instante de sinceridad, la habitación se llenó de una atmósfera palpable de conexión. Lucas se dio cuenta de que la autenticidad atraía autenticidad. Las voces comenzaron a entrelazarse, revelando historias y anhelos que no sabían que compartían entre sí. La conversación dio paso a ricas discusiones sobre dilemas éticos y visiones alteradas de liderazgo. Mientras la noche se deslizaba y los lazos se estrechaban, Lucas sintió que su verdadero poder podía surgir desde su capacidad de agrupar. La luz de la verdad brilla cuando se expone ante los demás, y no desde un pedestal, sino desde el alma. La intensidad del diálogo abrió un nuevo camino, un camino que pintaba nuevas posibilidades y descubrimientos. Pero al final, al observar a su grupo de amigos sumidos en la conversación, una inquietud volvió. Con la revelación de nuevas verdades, ¿los vínculos serían suficientes al enfrentar las rivalidades y los conflictos que Miguel había advertido? El momento de la verdad estaba más cerca, y Lucas entendió que esta apertura podía traer consigo tanto esperanza como dolor, y que la savia del liderazgo en su esencia tendría que superar cualquier controversia detrás de cada revelación. En esa bruma de nuevas visiones y promesas, el eco de una pregunta resonaba sutilmente. ¿Cómo manejaría lo que había comenzado a desatarse entre su entorno? La respuesta, claramente, no sería sencilla. Su camino de verdad acababa de empezar. Lucas se despertó al día siguiente con el eco de las palabras intercambiadas en su mente. Las discusiones de anoche no solo habían trazado un mapa de conexiones, también habían abierto un abismo de incertidumbre. Una mezcla de esperanza y ansiedad danzaba en su interior, y con cada respiración anhelaba que la adversidad que se avecinaba no socavara lo que había comenzado a construir. Decidido a abordar sus inquietudes, Lucas se sentó de nuevo con su cuaderno. Cada página en blanco era un campo fértil para la reflexión. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar?, anotó. Su mente giró en torno a la valiente decisión de demostrar su vulnerabilidad a los demás. ¿Sería suficiente para sostener la confianza recién florecida o podría convertirse en una debilidad que los demás aprovecharían? No podía desviarse del hecho de que, cada vez que se enfrentaba a lo desconocido, una parte de él dudaba. Pero ese mismo sentido de duda también le brindaba claridad, y sintió que su crecimiento personal dependía de enfrentarlo con honestidad. Al terminar la anotación, una idea iluminadora emergió. No solo necesitaba prepararse para responder las preguntas, sino también para hacerlas adecuadas. Las inquietudes de su grupo merecían toda su atención. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a planear su próximo encuentro. Redefinir las dinámicas dentro de su círculo significaba abordar los miedos individuales, pero también construir un espacio seguro para la exploración de ideas divergentes. Lucas decidió que usaría una metodología inédita, un espacio de diálogo en donde cada persona pudiera expresar sin temor a represalias. Su intención era clara: permitir que la autenticidad y la vulnerabilidad se convirtieran en la piedra angular de su liderazgo. A medida que sus pensamientos se estructuraban, sintió que un camino empezaba a trazarse. Sin embargo, el éxito de este encuentro dependía de la voluntad de los demás para abrirse, y esa incertidumbre era aterradora. ¿Qué sucedería si algunos miembros no estaban listos para la honestidad radical? Al llegar el día del encuentro, un aire denso de expectación llenó la sala. Lucas caminó, a ratos frenético, a través de los momentos iniciales. Frases casuales intercambiadas al comienzo no lograron calmar su mente inquieta, que buscaba ansiosamente señales de apertura. Sentado, sintió que una oleada de responsabilidad lo envolvía. Este era el terreno que había elegido cultivar. Cuando finalmente tomó la palabra, se sentó con una tonada sincera. Hoy
quiero invitarles a un ejercicio de apertura. Vamos a hablar sobre los miedos que enfrentamos, los sueños que escondemos y las alianzas que podemos formar. Con cada declaración, la atmósfera en la sala comenzaba a transformarse. Los rostros que los rodeaban mostraban curiosidad, pero también nerviosismo. La vulnerabilidad, un concepto que había predicado, ahora parecía una carga para algunos. La discusión comenzó, y aunque algunos compartieron con facilidad, notó una tensión palpable en aquellos que se mostraban reticentes, los mismos que mencionaban los obstáculos que Miguel había predicho. Un viejo amigo, Javier, levantó la mano, sus ojos expresando preocupación. ¿Y si en lugar de unirnos, esta apertura solo nos divide más? No todos están listos para escuchar lo que otros tienen que decir. La frase dejó a Lucas aturdido. La realidad era dura. Su intención de abrir el diálogo podría también invocar rencores ocultos y resentimientos. En su mente, la conversación asumió un cariz inesperado. Ya no se trataba solo de compartir anhelos, sino de enfrentar las sombras que cualquiera podría haber arrojado sobre la mesa. El corazón de Lucas latió con fuerza mientras ponderaba la respuesta. Si su encuentro fracasaba, ¿sería su liderazgo un reflejo de debilidad? Las paredes virtuales de su vulnerabilidad comenzaron a expandirse, y contuvo la respiración, preguntándose finalmente si era capaz de guiarlos en medio de este torbellino emocional. Mientras las palabras flotaban en su mente, la pregunta se hacía cada vez más intensa y clara. ¿Podría ser suficiente su deseo de conectar para generar cambios significativos si el miedo seguía siendo un protagonista oculto en la sala? Con ese dilema latente y la tensión palpable, Lucas sintió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Sabía que la respuesta a esa pregunta lo llevaría a caminos insospechados, al mismo tiempo que un nuevo miedo lo acechaba. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su búsqueda de autenticidad? Lucas sintió que el aire se volvía pesado mientras la conversación se tornaba más intensa. Sus miedos personales danzaban en su mente, pero también empezaron a tomar forma en las palabras de los demás. Con valentía, decidió que era el momento de desentrañar lo que había empezado a surgir. La verdadera esencia del liderazgo era la capacidad de enfrentarse a lo desconocido con integridad. Javier, comenzó Lucas, sintiendo que cada palabra debía ser elegida con cuidado. Lo que dices es válido. La apertura entraña riesgos, pero creo que es en esos mismos riesgos donde reside nuestra fortaleza. Si no nos enfrentamos a nuestros miedos aquí, ¿cómo podemos hacerlo fuera de esta sala? Un murmullo de asentimiento recorrió la mesa. La energía cambió. Algunos rostros, antes tensos, comenzaron a relajarse. La incertidumbre que había amenazado el espacio se dispersó suavemente, dando paso a un diálogo genuino sobre sus anhelos y preocupaciones. El encuentro persiguió sus corazones, sembrando la semilla de entendimiento. Cada voz que se alzó parecía reconectar el tejido de su comunidad. Compartieron historias, no solo de sueños, sino también de fracasos que habían pesado sobre sus espaldas, como las lluvias sobre los cultivos marchitos. Se dieron cuenta de que estaban interconectados por sus luchas y lentamente la vulnerabilidad de Lucas había creado un espacio seguro donde el miedo ya no estaba convidado. La noche se deslizó suavemente y cada palabra compartida levantaba un nuevo ladrillo en la construcción de su comunidad. A medida que los puntos de vista divergentes brotaban, los asistentes también comenzaron a vislumbrar la necesidad de integrar sus voces para construir un futuro en el que cada uno pudiera contribuir sin temor a ser despojado de su autenticidad. Lucas entendió que había logrado algo significativo. Había llevado a su comunidad a un punto de inflexión. Poco a poco, el diálogo empezó a transformarse en acciones concretas. Ideas sobre proyectos de cultivo sostenible y programas educativos tomaban forma en la conversación. La chispa que había creado en el diálogo se expandía y se sentía, palpable, como un aire fresco que prometía cambios. Sin embargo, en el fondo de su mente, la advertencia de Miguel seguía resonando. Lucas era consciente de que sus esfuerzos no solo atraían esperanza, sino que también despertaban resistencia. Tendría que prepararse para los desafíos que se avecinaban, tanto internos como externos.
pero había un fuego en su interior que comenzaba a arder con fuerza renovada. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo colaborativo. La comunidad se unió para implementar las ideas que nacieron de esa noche reveladora. Lucas, empoderado y cada vez más confiado, se convirtió en un intermediario, facilitando la comunicación entre aquellos que antes se habían visto como rivales. La comunidad empezó a cambiar, y con ella también su propia visión de liderazgo se transformaba. Una mañana, mientras paseaba por los campos que solían ser desolados, sintió la brisa recorrer su piel, un símbolo de la vida que comenzaba a renacer en su pueblo. La luz del sol bañaba todo con un brillo renovado. Las plantas que antes se hallaban marchitas ahora comenzaban a levantarse hacia el cielo, un espejo del cambio interno que había experimentado. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada del Dr. Miller. «Lucas», comenzó, «he escuchado sobre tu trabajo y entiendo que has logrado algo impresionante. ¿Te gustaría compartir tu modelo en la Conferencia Agrícola Nacional?». La pregunta reverberó a través de cada fibra de su ser. La oportunidad de mostrar no solo su progreso personal, sino también el de su comunidad era un sueño hecho realidad. La aceptación y el reconocimiento que a menudo había buscado estaban más cerca de lo que había imaginado. Al final de la conferencia, bajo un cielo estrellado, Lucas miró hacia el horizonte y verificó su transformación. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad, a liderar con autenticidad y a escuchar las historias de los demás mientras tejían juntos un futuro más brillante. Cuando se paró frente a la multitud, su mensaje no era solo sobre técnicas agrícolas innovadoras, sino sobre la importancia de la conexión humana en el proceso de cambio. La sala resonó con aplausos, y al final del evento, las sonrisas de los asistentes se sentían cálidas como un abrazo colectivo de reconocimiento. Lucas había llegado a un clímax personal, no solo celebrando una victoria en los campos de maíz, sino también en los corazones de la comunidad. Había superado sus miedos y había encontrado su voz. La verdadera transformación se había materializado, y la esperanza que había comenzado a brotar ahora florecía en cada rincón de su hogar. Con una nueva confianza, Lucas entendió que el liderazgo no era sobre poder, sino sobre servir, y en esa realización encontró la paz que había estado buscando. Ahora, amigos, estamos al final de esta increíble transformación de Lucas. Espero que se hayan sentido inspirados por su viaje y los secretos que reveló. Pero no olviden que esto no es solo un final, es un nuevo comienzo. Es hora de que ustedes también tomen acción. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se vean inspiradas por estas historias de superación. Y no se olviden de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría saber su opinión. Share instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión porque juntos podemos crear un cambio real. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo y unirse a esta increíble comunidad.